Bueno, bienvenidos a la sesión número 8 del curso de Python Online. En esta sesión vamos a hacer una revisión de lo que es clases, objetos, de una forma sencilla para que ustedes entiendan procedimientos en los cuales se han hecho en los anteriores videos, como lo que es Pylab punto o las listas punto, por qué usamos ese punto, ¿no? Acá se va a explicar por qué. Y bueno, vamos a empezar. New Notebook, clase 8. Clase 8. Bueno, la forma de definir una clase, la palabra clave es class. Voy a poner acá persona. Y voy a poner acá objects, que hereda de la clase object. Bueno, lo que se entiende por hacer clases es una forma de abstracción de algún objeto de la realidad al código. Recuerden que las computadoras solamente entienden lo que es números, no entienden que es una persona, que es un perro, que es un cuaderno. Ustedes tienen que abstraerse y rediseñar una estructura de información adecuada para el procesamiento de sus datos. Por ejemplo, en este caso voy a definir con la función interna init, que es de inicialización, a la persona que le voy a dar nombre, le voy a dar apellido, le voy a poner edad y por último sexo. Le voy a poner acá self.nombre igual nombre, self.apellido igual apellido, self.edad igual edad y self.sexo igual sexo. Ya. Hasta ahorita lo que he inicializado es a esta persona con nombre, apellido, edad, sexo. Se pone self para que estas variables puedan interactuar con las funciones internas de la clase persona. Por ejemplo, ahora puedo definir una función que se llame def get nombre. Sí, y va a ser ahora def get nombre, que se va a activar simplemente con self, o sea, consigo mismo, y me va a retornar el nombre de la persona. Nombre. Puedo poner acá def get apellido, va a interactuar consigo mismo y me va a botar apellido, self.apellido. Lo mismo para el get sexo, self, pongo acá return self.sexo. Y por último la edad, ¿no? Def get edad, self, disculpen, dos puntos, return self edad. Casi cometo un error, acá puse mayúscula, es con minúscula self, shift enter, vamos a ver, no hay ningún error. Entonces ya creé una clase del tipo persona, ¿no? Ahora lo que voy a crear es una instancia de clase. Una instancia de clase no es otra cosa que crear ya, digamos, a Pedrito. Voy a almacenar dentro de la variable a Pedrito. Simplemente llamo, pongo el nombre de la persona, la tengo que inicializar con nombre, apellido, sexo. Nombre va a ser Pedrito, su apellido va a ser Ramírez, digamos. Ramírez, su edad 18 años y el sexo que sea masculino. Bueno, es masculino, disculpen. Entonces he creado una instancia de clase. Ahorita tengo pongo shift enter, me va a salir una localización dentro de la memoria de la computadora, pero no me va a desplayar nada. Entonces acá lo que voy a hacer ahora es interactuar con las funciones internas a través del punto. Pongo a punto, ponen tab y le salen todas las funciones internas que tiene esa clase. Tengo get apellido, get edad, get nombre, get sexo, get sexo. A ver, vamos a ver su nombre. Get nombre, como puse simplemente self acá, es con argumento vacío y me va a botar el nombre Pedrito. Punto
apellido quiero ahora, ¿no? Get apellido Ramírez a punto get sexo, disculpe, me va a botar masculino a punto get edad y me va a botar su edad 18 años. Entonces lo que he creado es una clase con funciones internas llamadas métodos, para abstraer a lo que vendría a ser el concepto de persona y llevarlo a lo que es computadora. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la lista, digamos, en la lista A que le pongo 1,2,3? Yo ponía a.append. Bueno, usaba el punto porque simplemente la lista es una clase. Ahora, el primer video, se vio la definición de Wikipedia que es Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es que casi todo en Python son objetos. Casi todo en Python son clases. Entonces, para acceder a ciertas funciones internas que se llaman métodos, en realidad se usa el punto, ¿no? Mientras que cuando tú usas una función interna, por ejemplo, el máximo de A, simplemente aplica sobre un cierto argumento, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay funciones internas y funciones externas. Las internas se llaman métodos, si no se llaman funciones, ¿no? Y es muy importante que entiendan este concepto de clases, ¿no? No, tal vez no para crear su propia clase, pero sí para entender por qué usamos el punto, ¿no? En algunas funciones internas. Para dar una mejor noción, vamos a hacer otra clase más, la clase punto. Punto. La clase punto, que es heredera de object. Y ahora, un punto bidimensional va a ser. Pues va a ser una clase. Vamos a documentarlo. Una clase punto bidimensional. Entonces, lo que voy a crear acá es la inicialización primero. Va a ser self. Y va a usar, bueno, el punto tiene dos cosas, coordenada x y coordenada y, no hay más. Pongo acá self.x igual x y self.y igual y. Ahora quiero tener esa función, espero que se coordenada en el gx, getx, simplemente self, disculpen, faltaban los dos puntos, return self.x. Entonces acá pongo f para obtener la coordenada y self return self y voy a crear una función que es propia ya por defecto de lo que es clases, que es así como el init, el string, para que interactúe con la función print. Entonces voy a poner acá self y me va a retornar simplemente acá una concatenación de esto más el string de self.x más una coma más el string de self.y más el signo mayor, ¿no? Entonces hay pequeño error, self y turn, acá falta una y ahora sí ya está. Entonces ahora tengo la clase punto, voy a inicializar una instancia de clase, voy a crear el punto a punto con las coordenadas 4,3. Disculpen, punto. Entonces ya tengo a, voy a imprimirlo, print a. Ahora tengo este 4,3, ¿no? Entonces ven que le da una forma más agradable de visualizar este punto, mientras que antes cuando ponías simplemente a, te botaba una localización de la memoria de esa instancia de clase. Porque no había definido la función string, que es un método interno para que interactúe con la función print. Entonces acá tengo punto. Ahora,
Otra cosa que ustedes quieren saber de lo que es puntos es la distancia entre puntos. Entonces voy a poner acá una función que se llama distancia, que va a usar self y otro punto, ¿no? Other. Y bueno, tenemos una variación en el eje X, porque vamos a aplicar un Pitágoras. Variación de X que va a ser simplemente la coordenada de other, disculpen, other punto X menos la coordenada del mismo punto en X. Y la variación en el eje Y sería other, su coordenada Y, menos self en la coordenada Y me tiene que retornar la raíz cuadrada de la variación de X, de var de X al cuadrado más var de Y al cuadrado. Vamos a ver si hay un error, ¿no? Bueno, lo que se está haciendo acá es usar otra instancia de clase punto, al cual se va a extraer su coordenada X, su coordenada Y, se van a restar las coordenadas y se van a elevar al cuadrado. Ya, entonces voy a definir acá el punto B para que vean que funciona perfectamente. Voy a poner acá punto con la misma coordenada en el eje X, pero en el eje Y voy a ponerle 7. Entonces voy a poner acá, quiero saber la distancia del punto A al punto B, pongo A punto distancia AB y me tiene que salir 4, ¿no? Porque en el eje X tienen la misma coordenada de 4, pero en el eje Y se diferencian por 4 unidades. Ahora, para hacerlo algo más interesante, vamos a cambiar esto a 2 y esto ya tiene que variar, ¿no? Por punto 7, 1, ¿sí? Ahora, esta forma de conceptualización de lo que son estructuras reales a código es muy importante y ganó mucha popularidad en lo que es las simulaciones numéricas. Vamos a ver algunas cuantas. Eso es todo por ahora.